Ya metió, ya Hare Krishna, ya estamos en Facebook. Le vamos a pedir a Prabhu Kirti si nos puede permitir compartir pantalla, por favor. Nos manda un mensajito si gusta para confirmar. Estamos en Facebook. Estamos en Facebook. Ya parece que sí, vivo en Facebook. Como quiera, bueno, si usted quiere presentar la clase. Bueno, Hare Krishna Prabhu es un devoto de antiguo, no de edad, no, antiguo en el movimiento. Entonces, él es discípulo de Hridayananda Maharaj. Es muy buen disertador, a mí me gusta mucho sus clases. Es más, si un día me quedara náufrago en una isla, me gustaría que él se quedara conmigo solamente para que diera las clases. Entonces, él tiene muchos títulos universitarios, varios títulos universitarios reconocidos. Ha dado varias conferencias a nivel catedrática, a nivel universitario, y muy yástrico, un devoto muy yástrico, así que cualquier pregunta que ustedes tengan, la respuesta va a ser basada en los libros de Srila Prabhupada. Así es, por lo menos lo que yo he podido observar, que lo estoy siguiendo, que hace bastante tiempo, todo este tiempo de la pandemia. Así que muy bueno, las disertaciones son muy buenas, así que espero que aprovechen a beber de este néctar. Muchas gracias, Prabhu, nuevamente a usted y a su devota familia. Él es encargado del templo de ISKCON Saltillo. Con su devota familia llevan a cargo, ¿no? Llevan adelante la prédica en ISKCON Saltillo, que es el norte de México, cerca de Estados Unidos. Sí. Es así, ¿verdad? La frontera con Texas. Sí, todavía no me ha dado compartir pantalla, Prabhu Kirti. Si me pudiera dar chance, a ver si le pueden avisar para empezar la clase. Yo le avisé. Sí, no puedo compartir todavía. En cualquier momento ya. Bueno, pues quiero agradecer mucho a ustedes, Prabhu, a ustedes por invitarme. Gracias, Prabhu Arisudana. Y ahorita en la misma clase vamos a hablar un poquito de un tema que es muy importante, el cual aprendí precisamente por la Santa Asociación de Vaishnavas como Dutrakarma Prabhu, Sinandananda Das Prabhu, que son discípulos de Prabhupada de Estados Unidos, ¿verdad? Uno es famoso autor del libro Forbidden Archaeology con Prabhu Sadaputta Das, y luego el libro Human Evolution. Ahorita vamos a pasar unas fotos de eso. Prabhu Sinandananda es otro erudito, autor también devoto discípulo de Prabhupada en el templo de Detroit, también parte de la mesa directiva, y es un gran erudito, un gran autor, que incluso el gobierno de India y grupos de apoyo para defender la cultura védica lo financian, lo llevan a la India a dar conferencias, también lo mandan a muchas partes, a congresos, y a mí personalmente me invitaron a un congreso muy bonito, a varios congresos, y me han mandado información. Lo mismo también el proyecto o digamos, un departamento que tiene en Estados Unidos de defensa de los derechos humanos. También me han dado mucha información para que yo apoye con firmas y cartas para defender de este tema. Es un tema muy importante que vamos a hablar ahorita, desde la historia de la cultura védica hasta nuestros días. ¿Cuáles son las invasiones, verdad, históricas, y las invasiones actuales, las guerras que se están sufriendo la cultura védica tanto en India como que ya afectan a todo el mundo y a todas las religiones ya en general? Pero sí me gustaría compartir pantalla. Voy a ver si ya Kirti me dio chance. Sí. No, todavía me tienes. En cualquier momento, Prabhu. En cualquier momento ya viene. Sí, hay que dar otro mensajito por allí. Dirían los Yotirvedis, ¿no? Es que a mi esposa le gusta estudiar mucho eso. Está Mercurio retrógrado. Mercurio, o sea, el planeta Buda. Sánscrito es el que está, ahora sí, el que permite las comunicaciones. A ver, aquí está. Share. Ok. Bueno, vamos a empezar nuestra clase, ya ven, aquí con el flyer que nos hizo Prabhu Arisudana.
No, ese es Kirti, que se encarga de eso. Sí. Yo me encargo de conseguir los oradores y de darle seguimiento, y él se encarga de los flyers y la parte técnica. Oh, muy bonitos sus flyers. Bueno, vamos a empezar por hacer una pequeña oración, ¿verdad? De Mangala Charan, a nuestros maestros, a Srila Prabhupada, al Parampara. Om Ayanati Mirandasya Ayananyana Salakaya Chaksurum Viditanye Natasmai Sigurave Namaha Si Chaitanya Manovista Nestapita Yena Bhutale Soyan Rupa Kata Mahyan Dadati Swapatantikan Yaya Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Gadahar Si Vasadi Gaura Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukhang kaloti bacharam pangulang gayante girinja kripatang ahambande siguru dinatarinam. Bueno, vamos a empezar nuestra clase. Aquí es un tema aquí muy bonito que se llama La guerra e invasiones contra la cultura védica. Este tema es un tema muy interesante. Y antes de eso, bueno, para empezar vamos a hablar algunos puntos importantes. Ay, se me está grabando la diapositiva. ¿Por qué será? Oh, no quiere caminar la diapositiva. Oh, Krishna. Ok, bueno, vamos a hacerla así con esta. Es que ese tiene animaciones, por eso me da no sé qué que no esté jalando. A ver. Ah, ok, vamos a ver si está aquí para compartir la diapositiva. Si no, si se nos va a hacer un poquito... sí, tienen que ser... Ah, pero sí se ven las animaciones. Ok, bueno, después de casi más de 25 años de estar dedicado al servicio devocional, en la prédica, siempre gestión de libros, en programas de televisión, muchos programas, Krishna me inspiró y también me inspiró a terminar mis estudios universitarios, ¿sí? Y así terminé en la Universidad Autónoma de Coahuila, la licenciatura en Letras Españolas, graduándome con la medalla honorífica del mérito universitario con alto promedio. Ahí pude también invitar a varios Vaishnavas, entre ellos Santiago Guru Prasad Swami, a Hanuma Prasad Swami, ¿sí? A dar conferencias ahí en la universidad sobre la historia de la literatura védica, todo, nuestra sabiduría, nuestra filosofía, y vendí Bhagavatas, Bhagavad Gita a los profesores, a la biblioteca de la universidad, dejé varios libros, la vida se los dejé de regalo cuando me gradué, porque hay que regalar libros a la biblioteca, el Bhagavad Gita de Prabhupada. En fin, fue una prédica muy estática y yo di por 4 años la clase de literatura, historia de la literatura de la India, explicándoles todos estos temas. Saliendo inmediatamente fui invitado a laborar aquí está un profesor muy amigo, el profesor Juan José Ramírez, muy piadoso, hasta tiene una Murti de Krishna en su casa, me compró todo el Bhagavatam, Bhagavad Gita, muchos libros de Prabhupada, muy piadoso, y tengo buena comunicación con él. Me invitó a trabajar en un instituto de filosofía, Instituto de Estudios Filosóficos de Saltillo. A la vez fui invitado por varias instituciones académicas a dar conferencias en diferentes congresos, en escuelas de antropología, filosofía, estudios de religión, todo eso, ¿verdad? Y también organizamos congresos, fui organizador de congresos internacionales, se llamaban Ciencias Sociales, Globalización y Culturas de Resistencia, que hablaban precisamente de la resistencia ante el impacto de la globalización y las ideas o los ideales que implican estas corrientes que afectan a las culturas ancestrales, las culturas espirituales, como son la cultura védica y todo eso. Muy bien. Bueno, aquí estamos una foto de un congreso en una escuela, el director es muy amigo mío, que es también amigo de mi hermana, que está aquí, es ya doctora investigadora en la UNAM, la Universidad Autónoma de Coahuila. Está mi esposa y su servidor en esta parte. En fin, son algunos trabajos. Y ahorita con la pandemia, bueno, antes de la pandemia me dediqué más a trabajar en foros de internet, mis trabajos de investigación. Y también pues hicimos varios libros, entre ellos que se llama Vaishnavismo, Estudio Histórico y Confrontación de la Doctrina Esencial del Hinduismo, que fue la base para mi trabajo de tesis doctoral. Este libro, Rescatando el Bhagavatam de las obras de Chanakya, el cual demuestra, lo hice para una materia de la facultad y me lo dictaron el Consejo Editorial del Estado de Coahuila,
porque ahí seleccionan los mejores trabajos de investigación que comprueba cómo Chanakya Pandit conocía el Bhagavatam, que los citaba con sus propias palabras, que muestra derrumbando esas teorías que ponen al Bhagavatam muy reciente, ¿verdad? Que son comunes en la academia. Aquí está un de los congresos, hasta un instituto de India nos publicó las memorias de un congreso que se llamó Simposio Internacional de Filosofía de la Religión, donde terminamos con un gran kirtan, un prashada, con Santiago Guru Prasad de conferenciante de Devotee. Él fue el que repartió las diplomas con los académicos. Fue muy exitoso, dándole un gran prestigio a la labor de Prabhupada. También, bueno, aquí, eso fue en el 2019, que fuimos a festejar el 50 aniversario de la consagración de mi maestro espiritual, ahí en Florida, y de paso fui a Los Ángeles y me encontré con un viejo amigo que también hemos estado juntos en congresos en que me han invitado en Estados Unidos, como es en St. Louis, Pensilvania. Fuimos a un congreso muy bonito que hablaba sobre el tema que vamos a hablar ahora. Principalmente escuché a muchos eruditos ponentes, hindúes, americanos, especialistas, sociólogos, antropólogos, o sea, eruditos sobre este tema. Está Prabhu Karma Das. Estamos en Los Ángeles, ahí en el templo de Rumini Dwarkadish. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí está mi tesis doctoral, una revisión histórica de la antigua cultura y religión de la India. ¿Sí? Aventuras en la trascendencia. O sea, mi tesis de doctorado de PhD. Otro libro que... Todo esto se pueden conseguir en Amazon. Ponen el nombre, una revisión histórica de la antigua cultura y religión de la India y Aventuras en la trascendencia. Es un libro de ensayos precisamente de las ponencias y escritos en una revista que se llama Crítica de Estudios Filosóficos, que yo fui el editor por muchos años. Y ahí escribimos también artículos de Prabhu Sadaputta Das, los errores de la teoría Big Bang, de Prabhu Karma también, de la arqueología antigua, la antigüedad del hombre. Muchos trabajos así muy bonitos de mi maestro espiritual, de filosofía, de cómo se llama Visuddha Sattva Prabhu, escribió un artículo muy bonito sobre qué es la conciencia y qué es el alma, ¿no? Todo científicamente, en fin, en esa revista. Bueno, entonces aquí es un libro que esos libros pueden comprar, y el último es Krishna and Indological Studies, es en inglés. También son diferentes artículos, después son diferentes journals, entre ellos uno que es un resumen de mi tesis de maestría, que era la tesis de licenciatura, y me la llevé al máster porque yo salí por promedio, tuve mi título. Entonces, es un resumen que me lo editaron en uno de los journals de estudios sociales, de ciencias sociales, así muy famoso, editado por profesores del Stanford Institute y otras universidades, que habla cuál es resumen la tesis de que demuestra toda la investigación científica del cómo el Bhagavatam es muy antiguo. Y gracias a este trabajo, porque la tesis es grandota, es así, así un tabicote, que se lo llevó el doctor Narahari Char, que ahorita vamos a citar, el científico más destacado en investigar la arqueoastronomía del Mahabharata, de la Universidad de Memphis. Él es hindú, que estuvo aquí en Saltillo en un congreso que hicimos, estuvo aquí presente, se llevó mi tesis. Pero tanto así que ahorita uno de los más destacados hindólogos se llama el doctor Peter Brooks, que fue incluso ayudó a la creación de una película en Francia sobre el Mahabharata, que él dice, ya reconoce que el Bhagavatam sí es precristiano y que viene de una antigüedad más antigua, así dice, ¿no? O sea, sí ha tenido un buen efecto, y me ha llegado en un foro que se llama Academia Edu, me llegan me llegan notificaciones de que mis artículos ya han sido por más de 120 académicos citados y mencionados. Y especialmente ese del Bhagavatam, otro sobre Dwarka, que ya les di una conferencia la vez pasada. En fin, entonces ha sido el humilde servicio que hemos estado, claro. Aparte también distribuir libros de Srila Prabhupada, todavía en estantes y en eventos culturales, estamos haciendo esta labor. Bueno, este es un journal del Dharma College International, la International University, donde hice mi doctorado. Es un journal así, un librito que sacamos una monografía de diferentes ensayos también de mi maestro, donde yo tuve que ser interlocutor casi de muchas preguntas, donde se presentan todos los errores filosóficos de las corrientes contemporáneas, digamos, y ahí se toca uno como el debate del aborto, las fallas, digamos, de los movimientos de liberación, o movimientos que están ahorita activos, o digamos que son avanzadas, que ahorita vamos a hablar de ese tema.
sus fallas ontológicas, o sea, de identidad, de que no entienden que no somos el cuerpo. En fin, y fue muy bueno, es apreciado, muchos profesores lo han leído, les ha encantado, han puesto la imagen del movimiento muy arriba. Bueno, ahora vamos a hablar ya del tema que ¿cómo se llama? Nos compete este día. Y todo este ensayo lo digo porque muchas veces hay personas que, ¿cómo les diré? Digo, no quiero ser, no por sentirse orgulloso, sino que es una realidad que hay mucha gente que está en, digamos, en corrientes y son como, había unas caricaturas que yo había de niño que se llama El pájaro loco, no sé si este niño la vieron, esas de que de repente van corriendo, van corriendo, van corriendo. Ah, el Correcaminos también salía eso, ¿no? O el pájaro loco también, en Bugs Bunny también salía eso, que iba el que cazaba a Bugs Bunny o el coyote al Correcaminos, salía corriendo, 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 y de repente iba y se da cuenta que iba corriendo como loco y se da cuenta que iba caminando en el aire, ¿no? Y se da cuenta y ¡pum! Se caía. Así, hay mucha gente que ahorita, hay muchas series de ideologías y todo eso que manejan a la juventud, la bombardean, la activan, se llama los activistas, y los prenden, y sí, vamos, porque es la moda, y allá van, ¿no? Pero nunca se ponen a estudiar, ni son gente que ha estudiado. Y cuando uno toca a veces, les muestra a uno que hay detrás de fondo, hay gente que realmente estudia, que se toma el tiempo, ¿verdad? Rigurosamente, se enojan y no saben, se sienten así como el coyote, ¿no? Que no tenía piso, ¿no? Pero el hecho es eso, ¿no? Que tenemos que por eso ser muy fríos, muy objetivos, entiendan que estos objetivos de estas conferencias y muchas que he dado en otros lados es hacer conscientes a los devotos y al público devoto de estas cuestiones que son muy importantes para precisamente no que nos pase como el coyote, ¿verdad? Y por eso vamos a hablar ahorita un poquito, conocer dónde estamos nosotros ubicados. Bueno, para empezar, la cultura Bharata Varsha, ¿verdad? Aquí está una foto de lo que era Bharata Varsha cuando fue la conquista británica. Sí, Bharata Varsha ocupaba todas estas zonas, incluso más, hasta incluso parte de China, las Filipinas. Entonces era parte de la cultura de los reinos védicos, los rayas védicos, toda la cultura védica. Obviamente antes hay un libro de Prabhu Sinandanandana que se llama Pruebas de la, ¿cómo se llama? De la influencia de la cultura védica a nivel global. Es muy bonito ese libro. Bueno, en India, digamos que después de que termina, cuando se va Krishna del planeta, que vamos a hablar al final de cuándo fue, empieza Kali Yuga y empieza la era de degradación, ¿verdad? De hecho, es el fin de Dwapar Yuga, Krishna se va entrando, Kali Yuga ya, y bueno, ahorita vamos a ir hablando. Entonces, la primera, digamos, invasión que invade y daña mucho la cultura védica es interna, con los Smarta Brahmanas. El Smarta Brahmanas son un tipo de brahmanas muy apegados a los rituales, al casteísmo y a muchos rituales del sistema Karmakanda y a los sacrificios, ¿no?, védicos, y llegan a desviarse tanto de los Vedas por muchos años, casi por 2000 años de Kali Yuga, dominan de una manera jerárquica, homogénica, hegemónica, o sea, como una jerarquía así imponente, y a despreciar a todos los que no fueran brahmanas y ponerse como los dioses de la cultura, y mataban animales en nombre de los Vedas, cosa que se había profetizado en la historia de Prithu Maharaj, que ahí se dice, Prabhupada saca una cita del Garuda Purana, que dice que los asuras y rakshasas que murieron en Dwapar Yuga y en Tetra Yuga, en las manos de Ram y de Krishna y todo, todos ellos nacerían en Kali Yuga en familias brahmanas, hacían sacrificios de animales en nombre de los Vedas, ustedes saben. Entonces, por eso los semidioses, bueno, resulta que, ¿cómo se llama? Estaban muy preocupados y entonces el señor Buda desciende para predicar la ahimsa, no violencia. Pero entonces a ese budismo vino una contrarreforma que fue el budismo. Y sin embargo el budismo llegó a un punto en que reformó el aspecto de la no violencia, los principios ético-morales, pero no, negaba los Vedas. Entonces el budismo llegó a dominar tanto la India cuando un rey que se llamaba Ashoka, no es el nieto del emperador Maurya, fue otro Ashoka de Kashmir, lo han descubierto los especialistas, que se hizo budista y llegó a tener una gran influencia en toda la India. La cultura védica, el Vaishnava quedó reducido, incluso en Mathura era un gran centro de budismo. Y cosas buenas que hicieron fue que el vegetarianismo volvió, la gente al dejar de comer carne, y ¿cómo se llamó? Aquí en Kandahar, que ahora es Afganistán, una gran universidad que venía gente de todo el mundo, hasta griegos fueron ahí a estudiar,
persas, griegos, todo. Tuvo cosas buenas, pero luego Sankaracharya vino y reforma otra vez la cultura védica. Y, sí, así. Bueno, ahora, eso fue una invasión interna, esas dos invasiones, digamos. Una cosa importante que sí, se puede ver en la historia védica, que las invasiones internas crearon más mella, más daño, más efectos que las invasiones externas, ¿sí? Vienen los persas con uno de los Daríos, no sé, el segundo, el tercero Darío el Grande, y dominan parte de la India, no toda la India. Y el resultado fue que su religión, que eran los zoroastrianos, se llaman persis, se quedaron en la India muchos y adoptaron muchas cosas de la cultura védica y se adaptaron a la cultura védica en muchas costumbres y porque hay cosas muy semejantes. Y ellos rescatan en sus textos, que son del 2000 antes de Cristo, que ya se usaba a cómo usar la yapamala, adoptaron muchas cosas de la cultura védica. Entonces ellos se hicieron muy piadosos, de hecho también practicaban el vegetarianismo. Y muchos historiadores dicen que trajeron el trigo a la cultura védica. Puede ser, porque es muy antiguo. Zoroastro vio mucho antes, en Dwapar Yuga, mediados de Dwapar Yuga, hace más de 10.000 años. O sea, es muy antiguo Zoroastro. Entonces, los parsis viven en India y practican, fueron bienvenidos, nadie los ataca. Ellos no son agresivos ni respetuosos con la cultura védica, al contrario. Y ellos viven en paz en India. Es donde sobrevivió la religión persa, porque en Persia los convirtieron al Islam, se fueron convertidos al Islam. Muy bien. Ahora es Irak, Irán, esos son los países de Persia actual, ¿sí? Bueno, luego la siguiente invasión masiva, digamos, que llegó a la India fuertemente fue Alejandro el Grande, Alejandro Magno, con los griegos. Y chistoso porque ellos llegaron allá y los historiadores occidentales dan razones de que por qué no continuaron su avanzada y todo eso, pero hay historiadores tanto persas como hindúes que explican que en realidad fue derrotado Alejandro Magno en la batalla del Yelum, como la película que sacaron refleja esa otra visión de la historia, ¿no? Como dicen la historia oficial, que la crearon. Hay un dicho que dice que los conquistadores son los que escriben la historia, ¿me explico? La historia oficial dice que Alejandro le ganó al rey Purushottama Puru y explica Quinto Curcio y también lo dice otro de sus, ¿cómo se llama? De sus generales que iba con Alejandro, y se me está yendo el nombre, que dice que cuando iba a la batalla, porque fue un gran conquistador y conquistó todas estas partes, todo Persia, imagínense, derrotó a los persas con 35,000 soldados contra 125,000 soldados y los derrotó, era un conquistador muy inteligente, entonces sí le tenía miedo. Y Aristóteles le dijo que iba a encontrarlos, él quería saber sus orígenes, todo esto, que iba a encontrar respuestas en la cultura de la India. Tenía que ir a la India y por eso vino a la India. Y de hecho él hizo puya al dios del sol, porque según la tradición griega él era hijo derecho del dios del sol, aunque su padre, digamos, oficial era un rey, ¿no? Pero así tenía toda esa, lo querían dios casi, lo querían un dios a Alejandro, así, los griegos. Entonces, Alejandro Magno invade y en la batalla del río Yelum, ahí ya no ataca más y le tienen terror a los elefantes. Entonces, lo que hizo fue que hizo como el rey Maurya, ¿cómo se llama este rey? Chandragupta. Y bueno, pues vamos a hablar que ese Chandragupta no fue Chandragupta Gupta. Hay pruebas ahorita bien sólidas de que no fue Chandragupta, fue Chandragupta Maurya, sino Chandragupta Gupta, que fue otro rey. Bueno, entonces sucede que este rey hizo en el imperio que se creó en la India, porque también una cosa que explotaron mucho los ingleses fue que había mucha división entre los reyes hindúes y por eso pudieron vencerlo. Los ingleses eran más astutos en cómo hacer su guerra. Bueno, pero los griegos, interesante, se hace una colonia, así le hacen relaciones diplomáticas con los reyes védicos, hacen intercambio, le dan 3 princesas al rey Chandragupta y le regala 600 elefantes, algo así, de guerra. Ellos los usan para sus batallas, otra vez con los persas. En fin, hay un intercambio cultural de arte, pero los griegos se vuelven devotos de Krishna, conocen de Krishna, y dice como Ptolomeo, su general, que es el que llevaba las bitácoras de su batalla, que cuando fue la batalla de Yelum, que suenan así las caracolas de los reyes, del ejército del rey Purushottama, el Puru, así traían al frente a Krishna, la murti del templo, del palacio, ahí la más grande, la traían al frente. ¿Por qué? Para protegerse contra este hombre que era tan peligroso, ¿no? Lo veían como una amenaza. Y empieza la batalla y efectivamente dicen que matan a su caballo de Alejandro, ¿no? Y así como dice la película, cae herido
En YouTube hay sí pequeños videitos donde está cayendo herido, que así fue la historia que dicen los persas y antiguos y también los hindúes. Y la historia oficial dice que no, que los sí, ustedes creen que un conquistador que había rotado a tantos reyes y su ejército iban a quedarse a la mitad, ya no seguir adelante si tenían chance de dominar más, si no se encontraron con una buena oposición, porque ahí se unieron, todos los rayas se unieron para pelear contra él. Entonces se hizo la diplomacia y se hizo una colonia y hubo un embajador que se llama Heliodoro, que se menciona también en los textos bíblicos, que era embajador que en todo el imperio griego, y fue a la India y se hizo devoto y construyó un templo de Krishna, que ahí está en una columna que dice, está en griego, que dice, esta columna de Heliodoro fue hecha por un devoto Bhagavata, Dios de Vasudev Krishna, ¿verdad? Es el supremo Dios de dioses, Deva, Vasudeva, a quien él se postraba, era muy controlado, y hay más columnas de más templos de Krishna en Bhopal, aquí en Madhya Pradesh, aquí a la mitad de la India. Y también Megástenes, que fue un historiador que vino del un erudito que fue a documentar cómo estaba la India en su libro Índica, y habla que en Mathura adoraban al Señor Krishna, que vivió 137 generaciones antes que Alejandro, y habla todos los yadu, todo eso, ¿no? En Mathura, y que, ¿verdad? Que habla muy bonito de la India, Megástenes. Entonces, los griegos se vuelven devotos. Así sencillamente, sus monedas principales de la colonia griega eran con Krishna, Balaram y Subhadra. Eran las monedas que hizo el rey Agatocles. Este rey Agatocles fue uno de los sucesores de Alejandro, que hizo estas monedas. Imagínense que la moneda de un país, en este caso, pues eran con reinos, no eran para aquellos países, era Krishna, Balaram y Subhadra. ¿Se imaginan el nivel de respeto que tuvieron por la cultura védica? Bueno, los Kuchan es la siguiente invasión más conocida, es muy conocida, porque es a fines de la era, a principios de la era cristiana, más o menos, o sea, entrando la era cristiana. Alejandro fue en el 300 a.C., cuando fue la helenización. Los Kuchan era digamos, una dinastía de chinos, así una gran tribu, un gran clan, que fueron invadiendo y tomaron parte de Taxila, la colonia griega, y llegaron a la India y se establecieron. Y los reyes Kuchan, aunque invadieron parte de la India, también se hicieron Vaishnavas. Curiosamente, hicieron templos muy bonitos de Krishna, y la moneda de su reino, del segundo rey, ya que nació en India, se llamaba Vasudev, su rey, Vasudev Kushan, o sea que era un rey que hizo devoto de Krishna, y ellos hicieron grandes templos de Vishnu, fueron piadosos los chinitos. De hecho, en China ahorita, ustedes saben, hay muchos devotos de Krishna, ¿verdad? Bueno, otra invasión también que llegó ahí fuera de los hunos, y también según el doctor Hopkins y otros especialistas han dicho que eso también ellos también muchos se volvieron devotos de Krishna, los hunos. Eran gente clase, o sea, eso rompe mucho el estereotipo de las castas, ¿no? Como gente occidental se hizo devota de Krishna y ahora fue aceptado. Y todo eso, el castismo, es otra situación diferente. Bueno, así pasaron más años, y la siguiente invasión, que fue a partir primero fueron llegando por el siglo IX, o algo así, el primer ataque fueron el Islam. Empieza a venir las primeras incursiones islámicas a la India. Y la primera incursión se hizo, los islámicos, digamos que son los primeros que se dan cuenta, y eso lo usaron mucho los antropólogos marxistas, y también los ingleses lo usaron, pero más también los españoles, pero más aprendieron de los islámicos cuando los invadieron a ellos. Los islámicos fueron los primeros que se dieron cuenta que para desestabilizar una sociedad, una cultura, hay que destruir su religión y los dejas sin estabilidad, ¿sí? Y eso es muy explotado por los antropólogos y los eruditos marxistas para su conquista. Ahorita vamos a hablar de esa invasión también, ¿sí? Entonces ellos llegaron y destruyeron el Krishna Yamabhumi. Y en la segunda incursión, porque me acuerdo que Prabhu me preguntaba a Arisudana en la clase sobre Dwarka, ¿no? De que cómo era muy opulento. Es interesante, fíjense que estaba yo revisando ya que estaba en el estante, estaba yo revisando sobre la cuestión de la llegada de los españoles, cuando escriben porque hace mucho escribitamiento, ahí lo tengo, nunca lo he editado, un estudio comparativo de las culturas de México con las culturas védicas. Y la estructura de Tenochtitlán se parece mucho a la estructura que tenía Dwarka. O sea, bueno, es otro tema. Un día podemos hablar de esas diferentes comparaciones, cómo esas culturas tuvieron herencia védica. Pero es chistoso porque también dicen eso los españoles en sus bitácoras, Hernán Cortés y los otros, que al pasar los caminos estaban llenos de joyas, de rubíes, ¿cómo se llaman estos estas verdes? ¿Cómo le llaman?
ay, esta verde, esta joya agua marina, y la otra, ¿cómo se llama? Turquesas, y estaba lleno de oro, así como describen exactamente cómo eran las ciudades védicas, ¿no? Así en el camino, todo eso. Así también, bueno, hay un historiador musulmán que explica, porque en aquel tiempo había las bitácoras de los capitanes, y también los ejércitos llevaban historiadores que iban haciendo bitácoras de qué pasaba, hacían diarios y explican que cuando saquearon la segunda incursión al templo de Krishna Yamabumi, con Mohamed Gori, que se llamaba el que llegó a hacer esa barbaridad, llegó y dice que el templo tenía tanta riqueza que se requirieron cientos y cientos de camellos y cientos de elefantes para llevarse toda la riqueza que saquearon del puro templo de Krishna Yamabumi, el Kechava Mandir. O sea, fueron tan demonios. Bueno, unos fueron muy demonios. Resulta que los islámicos toman parte del norte de la India, hasta Orissa les paran el tren, ¿no? Allá de Orissa no llega más allá, en Bengala sí lo dominan a los reyes senas, dominan toda esta parte, pero entre los mismos islámicos había conflictos, había varios reyes persas, los mogol, por ejemplo, había los estos, había varios reyes, entonces no estaban tan unidos que digamos, entonces los Hussein de Bengal, en fin, pero qué resultado es interesante, que los islámicos sí muchos fueron muy destructivos, pero otros fueron muy piadosos. Por ejemplo, en los mogoles, el rey Akbar, Rupa Goswami explica, en el templo de Radha Govinda hay una inscripción en sánscrito, escrita por Jiva Goswami, que dice ahí, sería checar el dato, creo que sí fue Jiva Goswami, no Rupa, Jiva, que dice que Akbar fue el que ayudó a construir ese templo y que él fue un gran devoto Vaishnava. Un gran devoto Vaishnava. Akbar, se sabe que él fue muy piadoso con todas las religiones, ¿no? Él creó mucha tolerancia entre las religiones en su reino. Y él ayudó a construir también el templo de Ramadán Muhammad. O sea, y muchos otros también así nobles musulmanes apoyaron mucho que se escribieran los textos, ¿cómo se llama? El rey Akbar hizo que escribieran en persa y en árabe los Upanishads, el Hitopadés y el Mahabharata, el Ramayana. Muchas pinturas que hay sobre el Ramayana fueron hechas por autores musulmanes, ¿sí? Entonces, todo esto fue a dar allá, y hablan muy bonito de Ram, de Krishna, fueron muy piadosos. De hecho, en los hadiths, que son los dichos de Mohammed, compilados que escucharon sus discípulos, los hadiths, hay una parte cuando habla de los profetas dice que en el ¿cómo se llama? El Santo Corán, que Dios mandó más de 120,000 profetas en el mundo a predicar el mensaje del Supremo, y que en India el profeta se llama Kana, que era de piel azulada, oscura, Kana. Kana es un nombre de Krishna, ¿no? De viene Kanai, Kanaya, ¿sí? Kana. Entonces, y él dice, ese fue el profeta de la India. Entonces hay ramas aquí en Kashmir, como son los de Ahmediyas del Kashmir, los Bahá'í, otras ramas del Islam, y otros teólogos así muy famosos, eruditos musulmanes, que tienen una alta estima por Krishna y el Bhagavad Gita, ¿sí? A diferencia de los radicales intolerantes, ¿no? O sea, entonces es interesante que el Islam, digamos, tuvo visiones de gente muy, muy, muy fanática, y hubo gente muy piadosa también. Pero, digamos, esta conquista, no, aunque fue muy agresiva, no destruyó la cultura, sobrevivió la cultura bélica. Y bueno, la otra conquista armada así más reciente fue en 1700 con la llegada de los británicos. Hubo colonias como, ¿cómo se llama? Panchonderry, algo así se dice en francés, que hasta la fecha existe, una colonia francesa, otra colonia que era la colonia de Goa con los portugueses, ahí trajeron la Inquisición en Goa, y en que era la que son más cristianos que el Papa, no más cristianos que los cristianos, son muy, muy fanáticos, ahí que era pero ahí digamos fue la llegada de ellos, pero fueron los británicos, también bastante, digamos, una conquista más fuerte, aunque primero hicieron un pacto de respetar las religiones, ¿no? Las religiones del Islam o sea, hubo muchas batallas, pero fueron tomando, y lo interesante de los británicos que fueron más astutos, ellos agarraban y veían que rey tenía un pique con otro, le daban tiro a este rey para que se oleara con ellos y atacara al otro, y así, me explico. O sea, usaron una guerra más sucia, ¿no? Más así, más sucia. Entonces, así fue que ellos dominaron la India. La última batalla es la batalla de Plassey, en 1777, por allí. Y sin embargo hubo resistencias muy grandes. La más grande resistencia fue la princesa Manikarnika o Lakshmibai, ahí ¿cómo se llama? De Maharashtra. Los marathis eran un imperio muy poderoso y grandes kshatriyas
que defendieron tanto a los musulmanes, a la India contra los musulmanes, así, la invasión la pararon, no llegaron por eso al sur de la India, y también a los británicos los fueron haciendo hasta que esta princesa fue la última que tuvo un ejército mixto, ¿verdad? De damas y de soldados, ¿verdad? Que los prepararon para combatir y les dieron una guerra tremenda, ¿no? Así, o sea, es conocida es una mujer legendaria en India, porque una princesa y muchas otras, ¿verdad? Yo una vez mi hija dio una clase sobre eso, pero hay una película, está en YouTube, bueno, la pueden buscar en Pelis Plus, pongan Manikarnika, película de la India, Manikarnika, y está hermosa, la misma de Padmavati, pues contra los británicos, contra los musulmanes, pero véanla, está hermosa, les va a mostrar lo que es la India, no invadida, no saqueada por los invasores. Preciosa la película, está muy hermosa, se las recomiendo mucho ver. Y claro, habla mucho de Krishna ahí, ¿eh? No se van a olvidar de Krishna ni de la cultura védica ni un instante. Bueno, entonces los británicos llegan, pero ellos crean las compañías de la India, y entonces después de un tiempo, ellos saben también que es muy importante para la explotación la conquista cultural de las ideas. Entonces empiezan a hacer concursos en Oxford, Inglaterra. Un general que se llama Colin deja su herencia para que se haga la cátedra en sánscrito de estudios en la India con el fin de convertir a los paganos. Y él dejó su herencia y hizo un concurso que luego Horace H. Wilson fue el que primero en la cátedra, un erudito, para mostrar que hiciera la mejor refutación de los textos védicos, y crearon escuelas, ¿verdad? Para que los niños fueran a las escuelas y los adoctrinaran, así negando su cultura, sacaron ideas así que vamos a tocar al final, que son ahorita preservadas todavía por algunos grupos de indólogos estudios de la India. Bueno, vamos a entrar en la actualidad, la India, la cultura védica en la India en sí. La India ahorita está siendo una cultura emergente, de una potencia emergente que está creciendo a 70 años de su independencia. Entonces está pasando una etapa de transición, una etapa, no es como nosotros, por ejemplo, que en nuestros países, pues hace 200 años que hicieron independientes y no tenían tantas fuerzas de opresión global, ¿verdad? Porque cada país desarrolló su identidad, creció y se formó su identidad y todo eso. Sí, hay una identidad muy clara, por ejemplo, en Puerto Rico, que son, digamos, parte casi de Estados Unidos, pero tienen su propia identidad, y México tiene su propia identidad, ¿verdad? Argentina, etcétera, etcétera. Pero en la India, digamos, empieza su independencia en plena época de la globalización, de las comunicaciones, del bombardeo de todos los medios, en fin, todo eso. Entonces se ha creado un entorno político muy beligerante en India, existe. Para empezar, vamos a hablar de esto, ¿no? Existe en India lo que se llama el movimiento Hindutva, que apareció en el nacionalista, apareció en 1800, con un famoso pensador hindú que se llama Berberkar, y otros movimientos, el Arya Samaj, que eran muchachos educados con la formación inglesa y trataban de crear una India independiente. Algunos eran más así como, y querían buscar una India conservadora, una India que vaya a sus raíces. Esos son el movimiento hindutva, una India védica, hindú, en que se acepte la cultura védica, los sabios védicos, y tiene ¿cómo se llama? Tiene varias ramas de activismo, asociaciones de activismo, pero principalmente tienen un partido político que se llama el Bharatiya Janata Party. Y aquí está el presidente Modi, ¿verdad? Antes fue el presidente Bajpesh. Entonces ellos utilizan mucho digamos, exaltan mucho la cultura. Y el Ram Raj, el reino de Ram, es ¿cómo se llama? La bandera de ellos, ¿verdad? La bandera safrán y Ram Raj, Ram. Entonces, ¿qué pasó? Que ¿cómo se llama? Obviamente los opositores políticos, ahorita vamos a hablar de ellos, pues hacen como ya vimos, que la religión es la base, destruir una religión de una cultura que, imagínense, un grupo político que se va a hacer una religión, pues tienes que atacar su religión para debilitarlo, ¿no? Entonces, ellos también, digamos que en su entusiasmo han cometido algunos excesos. Por ejemplo, cuando ellos quisieron liberar, legalmente no querían reconocer, porque el gobierno estaba en grupos de gobiernos. Ahorita vamos a hablar de qué gobiernos que no son védicos, que son globalistas, neoliberales, así, y corrientes de tipo izquierdista, marxistas, ¿no? Entonces, cuando estaban esos gobiernos, no querían liberar el templo de Ram para que hicieran el templo de Ram. Entonces fueron y destruyeron la mezquita que hicieron los musulmanes, así como la hicieron en Krishna Yamaguni, y mataron, y se mataban, y bueno, fue terrible, ¿no? Eso fue terrible, muchos muertos, así, ¿no? Porque luego
por ejemplo, llegan los terroristas en un atentado y luego los grupos estos van, se enardecen y acaban con una aldea musulmana y se vuelve una cosa muy fea, ¿no? Muy sangrienta. Bueno, esta es una fuerza política, sin embargo, es completamente favorable a la cultura védica, ¿no? Es que digamos un poquito, muy, muy apasionada, ¿verdad? Aquí está, miren, aquí está el, ¿cómo se llama? Ellos así manifestados. Bueno, la otra fuerza muy, muy peligrosa, digamos, de invasión y que fue en todo el mundo, fue lo que es el movimiento, lo que es la famosa revolución clásica del marxismo, de las revoluciones comunistas, que todo esto fue muy activo en la Guerra Fría y con la queda del muro de Berlín ¡pum!, se derrumbó, se paró un poco. En la queda del muro de Berlín, la queda de la Unión Soviética, se acabó, se paró un tiempo todo esto, ¿no? Pero dominaron medio mundo, incluso dominaron el pensamiento de la academia en Estados Unidos y en todo el mundo, casi tenían a la academia, la tenían convencida, ya que ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, entonces en India todavía están grupos de estos así radicales de, ¿cómo se llama? Como la Guerra Popular en la India, el Partido Comunista de la India maoísta, financiados por los chinos, ¿sí? Y ellos están, ¿cómo se llama? Son armados y son muy activos en ciertas partes de Bengal, que hay mucha jungla, en este lugar de, ¿cómo se llama? Manipur. Ustedes saben que una vez murió, ahí donde murió, bueno, donde fue la explosión que luego hizo que partiera Bhaktisvara Damodar Maharaj, ¿cómo se llama? Un Yamabumi, un Yamastani. Esta gente hace actos terroristas muy grandes, secuestros, y así como los grupos como era el Partido Luminoso, Sendero Luminoso en Perú, como fue la AXFAR en Colombia, o es la AXFAR en Colombia. Así grupos así beligerantes, agresivísimos, y tienen un partido, y sus intelectuales. Ahorita vamos a hablar un poquito de todo esto, ¿verdad? ¿Qué hacen cuando llegan a tener poder? Estuvieron en Bengal muchos años el poder por votación y por eso el templo no se podía terminar, el templo del Yana Mudra Mandir. Otra fuerte invasión y ellos quieren convertir a la India en esa ideología, ¿no? Y hacen mucha prédica, ponen libros, en fin, yo los he visto en India con sus mesas de libros, son muy activos en predicar así. Otra fuerza de estas es la de los partidos digamos, entre parillas, digamos, se llaman neoliberales, ¿no? Que quieren traer toda la cultura occidental, globalizante y todas las costumbres que vienen de, ¿no? Toda la mercadotecnia, el consumismo, el hedonismo, ¿sí? Que quieren así como el individualismo y que se acabe la cultura védica. Y estos grupos que entre todas estas cosas, ¿no? Aunque en India no los van a decir hablar de liberación de drogas porque la marihuana se da como zacate, ¿no? Hay la gente, solamente hay gente, por cultura, la gente baja la que hace eso, ¿no? La gente, pero sí meten, por ejemplo, las tendencias así del hedonismo hacia occidental. Por ejemplo, ahí la McDonald's, pues es vegetariana en India todavía, ¿no? Y así, pero poco a poco quieren romper eso, me explico, las tradiciones védicas, moda occidental, costumbres. Aquí están todo esto, ¿verdad? Todas esas cosas. Entonces, eso quieren quitarlas. Para eso, cuando ellos llegan al poder, ellos contratan a intelectuales marxistas para que hagan los libros de texto y quitan a Krishna de la historia y a toda la cultura. Y prohíben, de hecho, prohíben. Y en cambio, traen misioneros cristianos para que vayan a predicar. Porque así como antes, en la época de la colonización de los imperios, la justificación moral era la evangelización. O sea, cómo hacer que la gente se salvara, ¿sí? Ahora ellos están trayendo así predicadores cristianos de Estados Unidos, sobre todo, a predicar a la India. Había muchos pueblos, pero especialmente en la India estamos hablando, y van a predicar así y le dan facilidades. Por ejemplo, los cristianos pueden tener escuelas, pueden comprar terrenos, pueden poner muchas iglesias, hasta en los lugares sagrados. Incluso ponen, por oficialmente, eso estaba en el congreso que yo fui, estuvieron explicando, sacando fotos y todos los documentos cuando estaba, eso fue en el 2008 que estaban ellos gobernando este partido, que no quiere decir el nombre para no crear tensiones con la presión de India, pero es un partido muy famoso. Le pagaba a que los policías de los templos tenían que ser cristianos y les permitían dar sus boletos cristianos, predicar dentro de los templos sagrados. También incluso hicieron esto, que por gobierno tenían que, las finanzas de los templos, que es mucho dinero que llega a los templos ahí en India, ¿no? Por los peregrinos y los donadores, tenían que ser administrados por el gobierno y repartidos por igual a los musulmanes y a los cristianos. Obviamente que de ahí, pues, lo que llegaba a los cristianos y a los musulmanes no era mucho, pero, entonces no podían tener universidades, les limitaban que si no podían enseñar la cultura y religión de la India, se ponían muy, muy pesados, ¿no? Y esto creó mucha protesta. Incluso querían destruir el Rama Setu.
sí, donde está en Setúbal, donde está el antiguo puente que todavía están las ruinas ahí, y se puede caminar cada bien lejos del Ram Set, donde el señor Ram hizo el famoso puente para cruzar a Sri Lanka, ¿no? De piedras que eran algunas flotantes, otras. Está ahí, está, hasta la fecha uno puede caminar por ahí. Resulta que ellos querían destruirlo para que pasaran barcos para una compañía comercial importadora occidental, y hicieron un juicio y sacaban en la televisión. La mitología hindú, no hay pruebas de que existió Ra, o sea, tonterías alienantes, cosa que ni la academia acepta esas cosas. La academia acepta, no acepta los milagros, pero sí acepta las figuras históricas y todo eso, de Krishna, Ram, todo eso. Bueno, y así estuvieron sacando, bombardeando, y esto creó muchas manifestaciones en India, ¿no? Incluso actos de vandalismo, terrorismo por parte de los grupos de Hindutva, ¿no? Porque se fastidian, ¿no? Se fastidian de que estén ataque a la India en la televisión. Incluso estos tipos permitían que a ciertas marcas de ropa hacen ropa íntima de hombre y de mujer, y en la parte donde van las partes más íntimas, ahí ponían imágenes de Vishnu, Durga, Krishna, Hanuman, o sea, bien ofensivo, o de zapatos, y ahí estaban, o sea, la idea es destruyendo las imágenes. Son muy asuras, ¿no? O sea, es muy malo eso casi. Y así, ¿no? Y luego contratan a intelectuales así, para profesores marxistas, para que ellos hagan esa propaganda antivédica. Entonces, eso son, lamentablemente así es, ¿no? Bueno, pero cuando gana el partido, echa para afuera todos esos grupos, también son bien. Y luego hay gente fanática hindú que masacra a gente cristiana, ¿no? Por esas cosas, ¿no? En fin, es un problema medio serio, ¿no? No crean que es tan muy agradable, muy triste. Y esas son fuerzas, digamos, ahorita. Y la otra fuerza radical peligrosa, digamos, de invasión, que quiere también, ataca mucho la cultura védica, es el Islam radical. Los grupos así, ya saben ustedes, ¿no? Al Qaeda y todos esos grupos así que ponen bombas en India, en Kashmir, han masacrado mucha gente de la India, templos védicos destruidos, ¿cómo se llama? En el Hotel Bombay, hay también que le pusieron un acto muy feo, ¿no? Por eso ahora en India, ya tiene años de eso, pero ahora más, para entrar a todos los templos, que es a Balaram, a Mayapur, solo los devotos entran por una parte del templo. Pero para la gente en general que entra, le pasan una revisión antibombas y eso, ¿no? Incluso se llama boom, y le quitan un celular y no puede entrar con celular ni nada, y checan, ¿verdad? Muy bien. Y para que no vayan a ver así actos terroristas contra estos, ¿verdad? Sí, es el Islam radical. Y digamos, son invasiones muy poderosas. Ahora bien, vamos a hablar ya de lo que es la invasión. Otra fuerza también a nivel de ideas. Otro grande, digamos, otro grupo que le hace la guerra a la cultura védica es los académicos indólogos conservadores. ¿Qué son estos? O sea, la ciencia que estudia, la rama de las ciencias sociales que estudia la India se llama indología, así como la egiptología o estudios de la India. Entonces, resulta que cuando los ingleses tomaron poder, ahí empezaron los estudios indológicos oficiales por estos misioneros cristianos, que eran misioneros cristianos y todo eso. Entonces sucede que ¿cómo se llama? Estas personas crearon modelos de historia, que ahorita vamos a ver al final de nuestra clase ya para cerrar. Estas personas, haz de cuenta que quieren a fuerza mantener esos modelos históricos ya muy caducos, y toda la investigación nueva que hacen los arqueólogos, los historiadores, los sociólogos, los indólogos, actualmente, como el descubrimiento de Dwarka, los descubrimientos en Kurukshetra, todo eso, lo niegan la arqueología, o sea, llegan a tanto delirio por mantener estos conceptos de historia, de invasiones, todas esas ondas obsoletas que se resisten, pero como muchos tienen posiciones académicas, como que hay un caballero, no sé si se ve bien, no se ve, está tapado aquí las fotos. Si quieres cerrar tantito su cámara, Prabhu Arisudana, para mostrarles aquí al caballero tantito nada más, ahorita vuelve aquí, por favor. Cerrar total, no se puede. Bueno, aquí hay un caballero, un señor aquí se le ve canoso, un señor güero, se llama el profesor Michael Wieser, por ejemplo, es un campeón en estar siempre atacando todos los hallazgos de la antigüedad que muestran más antigüedad y todo eso. Ahorita vamos a ver un poquito más a fondo esto al final, ¿sí? Y ellos también son bien antagónicos a todos los estudios recientes. Incluso los hindúes en Estados Unidos hicieron hasta un juicio para que en las escuelas se enseñara la historia védica de los últimos descubrimientos, la historia original, y ellos se opusieron, y hubo cosas que se dio el gobierno y otras no, como la invasión aria. Entonces, este señor es hijo de nazis, hasta donde tengo entendido, su abuelo, su padre era
divisiones nazis, y que este señor cree en la idea de las raciales todavía, cosas así, ¿no? Que la cultura de la India vino de ahí, de Europa, y cosas así bien locas, pero son una amenaza, son una guerra que hacen contra la cultura védica. Y hay hindúes también, se les llama intelectuales así, también de esa ideología, ¿no? Que están a fuerza enajenados ahí. Y una de ellas, que es marxista, es la profesora Topar, que tampoco la quiere Wieser, pero es una gran defensora de las, ¿cómo se llama? Las teorías esas de la invasión aria y todos esos modelos muy superfluos, ¿verdad? Así son, así están atacando. Y otros enemigos más peligrosos, también muy peligrosos de la cultura védica, y también ya se están dando en ISKCON este fenómeno, ¿sí? Bueno, no en ISKCON, el movimiento de conciencia cristiana, porque, bueno, en ISKCON sí hay, pero también hay de las otras ramas gaudías que están en ISKCON, en el occidente. Son los apóstatas de la India. Apóstatas, quiere decir esa persona que ya sea que nació, era la religión, una religión, o se convirtió en una religión y luego se resiente y se vuelve enemigo de la, se sale y se vuelve a atacar. Y en India, por ejemplo, aquí vemos estos dibujitos, ¿no? Haciendo así a Modi una cosa muy fea, sodomía, y que se ponen a atacar y ponen a Ram así abusivo, a Krishna, hacen películas, hacen artículos, riéndose de la India, de las costumbres, ridiculizando, me explico, el matrimonio arreglado por los padres y que, no, la vestimenta como algo primitivo, o sea, siempre atacando los valores que la religión, ataque y ataque. Y yo no puse aquí las cosas que vamos a ver un poquito más adelante, cosas que hablan también de Srila Prabhupada y de todo, y siempre están atacando, ¿no? Son demonios así azules, gente resentida. Especialmente dice que los apóstatas son como un divorcio, dicen los expertos, que cuando alguien se enamora mucho y luego se rompe la relación, hay una época de mucho odio entre las parejas, ¿no? Requieren terapias para poder unirse, para sacar adelante a los hijos, ¿no? Para que haya por lo menos un estado de comunicación, pero que se quedan resentidos. Y aquí en América, en Sudamérica, he visto algunas páginas de estas personas ahí de Perú, otras de Argentina, que hablan pestes del movimiento, ¿no? O sea, hay así este tipo de gente, ¿no? Que se vuelve apóstata, ¿sí? Enemigos así. Muy bien. Y son enemigos de la cultura védica. Bueno, vamos a pasar, ahora vamos a hablar un poquito de lo que los académicos hablan, cuáles son las amenazas más peligrosas ahorita para la India, ¿sí? O sea, cuando cayó el muro de Berlín, para la cultura védica, perdón, cuando cayó el muro de Berlín, resulta que ya desde antes se estaban dando cuenta los eruditos, se le llama orgánicos, o sea, comunistas, que como Marx lo planteó, Marx decía que el comunismo se da algo como natural, ¿sí? El comunismo dijo, no, el comunismo es algo natural, la opresión de los grandes, ¿cómo se llama esto? Los grandes burgueses, los capitalistas, haría que los obreros se levantaran y vendría todo el cambio social. Pero no, luego descubrieron que no, que al contrario, o sea, entre más progresaba un país capitalista, enriquecía, los otros se ganan mejor y se vuelven muy capitalistas. A ellos no les interesa andar en revoluciones y eso. Entonces los pensadores, aquí se creó otra corriente que se llama postmarxismo o marxismo cultural, que fue creado por este pensador que se llama Antonio Gramsci, fundador en Italia, ¿sí? Entonces él escribió que dice que la conquista del poder, dice, la conquista cultural del poder es previa a la del poder político, y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos, o sea, los comunistas, aplicados comunistas, infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios. Esta fue la primera vez lo dijo eso, y luego en 1917, y 3 años después, ya es la última, digamos, la base de esta estrategia de dominación cultural. Dice, la única forma que tenemos para hacernos del poder como comunistas no es lo que hizo Marx. Nosotros debemos infiltrarnos en la sociedad, infiltrarnos dentro de la iglesia, ahora las iglesias, me explico, las sociedades religiosas, infiltrarnos en la comunidad educativa, o sea, todo lo que es la universidad, esto es, y así lo hicieron en la Guerra Fría, ¿eh? Dice, y lentamente, y no lentamente, e ir transformando y ridiculizando las tradiciones, ¿sí? Que han sostenido históricamente, que se han sostenido históricamente. ¿Cuáles son estas? Religión, familia, la identidad nacional, ¿sí? Esos son, ¿verdad? Y aquí las ridiculizando y transformando, a fin de ir destruyéndolas y formando la ciudad que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, aquí es muy interesante esto que Marx
dijo en su manifiesto comunista que la raíz del sistema capitalista es la familia. La familia, como Prabhupada también lo dice, y eso viene, familia significa harta, cama, ¿verdad? El desarrollo, la complacencia y el desarrollo económico. Si hay familia y espíritu para el desarrollo económico. Un sadhu, un sannyasi, pues no tiene tanta necesidad de salir a sacar adelante la familia. Prabhupada explica que por eso en ciertas compañías solo permiten personas casadas, porque son las que van a trabajar a echarle ganas, ¿sí? Entonces la familia, Marcia, que era importante destruirla, y otra cosa que también resiste todo el cambio comunista es la religión. Estos dos factores son sumamente importantes porque son los que transmiten valores, crean identidad, me explico, las tradiciones se van pasando, en fin. Entonces él decía eso, que hay que destruir esto. Entonces este cuate sigue ese camino, ¿no? Y ahí sale lo que se llama el marxismo cultural, que llega a su expresión máxima, a la última avanzada, ¿verdad?, de su expresión máxima, lo que se llama, y esto lo dice, ¿cómo se llama? La doctrina, la perspectiva del género, que eso está muy fuerte, actuando precisamente porque es la siguiente ataque, digamos, la siguiente invasión, la siguiente guerra, no solo contra la cultura védica, sino contra todas las tradiciones religiosas de la izquierda, del marxismo. Y esto está bien documentado por todos los intelectuales, desde Marx hasta, ¿cómo se llama?, hasta estos dos, ¿verdad? Como lo dice, los más recientes son, hay un trabajo muy bueno que lo documenta abiertamente, hay videos, ¿sí? De dos académicos, Ernesto Laclau y esta Chandel Mouffe, su esposa, son filósofos marxistas que se llama, neomarxistas se les llama, en su libro Hegemonía y Estrategia Socialista, la radicalización de la democracia. Ahí hablan todo el plan y dicen abiertamente infiltrarnos en la religión, meternos en, ¿cómo se llama?, destruir la familia con todo lo que es este movimiento de género. Y este movimiento del género, ideología de género, como le llaman sus críticos, ¿sí? ¿Cómo se llama? Y ya entró en todas las universidades, ya está en todo eso, ¿sí? Y es como una matrioshka. Kitty sabe muy bien que es una matrioshka. Es una muñequita rusa que tiene muchas, ¿cómo se llama eso? Que tiene eso, es una muñequita dentro de muchas muñequitas, ¿verdad? Muy bien. Y dice que es como un caballo de Troya, ¿no? Que este movimiento es así. Y tiene sus intelectuales orgánicos, como Alfred Kreising, que le trataba de dar ¿cómo se llama?, una base pseudocientífica, porque hace lo que sus tesis fueron muy alteradas, etcétera, etcétera. Bueno, sería hablar otra clase sobre eso, ¿sí? Para crear toda esa ideología de género que enseña, que quiere establecer que nadie es, ¿cómo se llama?, no es por su cuerpo físico y sus órganos biológicos lo que determina que es uno, sino lo que uno quiera creer de uno, que una identidad metafísica que se llama el género, más metafísica que el alma. Sí, entonces, ¿y todo eso viene de qué? De las intelectuales feministas marxistas como Simone de Beauvoir y otras, ¿verdad? Y que Judy Butler, que en fin de cuentas practicaban el pansexualismo. Y todo esto vino, estas personas vienen de una corriente, o sea que en síntesis esta corriente tiene las ideas marxistas, como dijo Lenin en esta frase. Usaremos a los idiotas útiles. Esta palabra idiotas útiles la usa el lenguaje marxista, del discurso marxista, para llamar a los que mandan a militar, a que los prenden y los mandan a hacer guerrillas, los mandan a militar, a protestar, en el frente de batalla. Y citaremos el odio de clases. O sea, clases, ¿verdad? Hombre, mujer, homosexuales, heterosexuales, negros y blancos, indigenistas, no indigenistas, ambientalistas, no ambientalistas, crear ese odio de clases, de lucha de clases. Y destruiremos su base moral. ¿Vamos con qué? Con conductas aberrantes, ¿verdad? Amorales, sí. Y la familia y la espiritualidad. Comerán así las migajas que caerán de nuestras mesas y el Estado será su Dios. La espiritualidad, obviamente, la religión. Entonces, como dice este interesante, ¿cómo se llama? Este meme, le dice aquí el amiguito de Bart Simpson, le dice, Marta, ¿acuerdas de aquel comunismo sanguinario y perverso que oprimía tus libertades y derechos? Dice, ha vuelto en forma de minorías radicales, violentas y llenas de odio, exigiendo falsos derechos y llamando a cualquiera fóbico, o sea, trastornado, a todo aquel que se le oponga. Y es, digamos, lo que dicen los especialistas, que es la avanzada más agresiva que hay ahorita, ¿verdad? Contra la cultura védica, contra todas las religiones, contra todas las culturas tradicionales. Y aquí están, bueno, unas pensadoras de la India, de esas corrientes marxistas intelectuales, y como digo, cuando ellos toman el poder en la India, ¿sí?, el poder político,
Los ideólogos marxistas son los que más imponen en los libros de texto el negacionismo histórico de Krishna y de la cultura védica. ¿Y todo para qué? Para meter todas las ideas de estas personas de la escuela de Frankfurt, como Hermann Marcuse. Hermann Marcuse era una persona que estaba en Frankfurt, Alemania, es la escuela de Frankfurt, de los neomarxistas, marxistas culturales, que vinieron huyendo de los nazis y vieron a Estados Unidos y adoctrinaban la academia americana. De ahí salieron los hippies. Sí, de ahí todas esas ideas y gente que era de tendencias así, ¿no? Y esto lo explica muy bien esta intelectual que se llama Beatriz Preciado en su manifiesto contrasexual. Es la, digamos, la corona de todos esos libros de ahí, donde dice que primero que todo van a ir filtrando la sociedad, infiltrando sus derechos así por todos los medios. También van a ir filtrando, ¿verdad? Haciendo hasta de normalizar las conductas así aberrantes, pecaminosas, ¿verdad? Conductas malas como zoofilia, etcétera, pedofilia. Estamos a hablar de eso. Y sobre todo dice que va a llegar al punto que el pansexualismo, que primero vamos a acabar con el matrimonio normal, la familia normal, y crear los matrimonios, pero luego también vamos a borrar eso, para que se vea una vida como del mundo feliz a los usos, y que hace la crítica de eso, en que sí, hace que una sociedad así. Entonces, ¿cómo se llama? Y Foucault también, otro pensador de esta ideología también, ¿verdad? Muy activo en esa ideología. Bueno, ¿y qué son las consecuencias de todo eso para lograrlo? ¿Sí? Que es la guerra ahorita que está, digamos, nada más en las religiones cristianas. Por ejemplo, introducir lo que se llama la teología queer. ¿Qué es la teología queer? Esa teología es la teología postmodernista, que trata de introducir gente también orgánica, introducir en las religiones, para crear una teología así homosexual que reinterpreta la Biblia. Dicen que Jesucristo era homosexual, ¿no? Y también, por ejemplo, santos como San Juan de la Cruz, por sus poemas que son como las gopis de madura raza, ¿no? O nuestra gran aquí de México, la onceava musa, ¿no? La 10ª musa, ¿no? Esta Sor Juana Inés de la Cruz, porque en un debate teológico ella no podía directamente escribir porque era mujer, entonces escribió con un sinónimo de un hombre, ya es esto así, y así, ¿no? Y hacían hasta películas ya de esas cosas muy feas, ¿no? Y incluso, por ejemplo, en el judaísmo clásico, intelectuales así que son eruditos en hebreo, en arameo, en griego, y reinterpretan la Biblia, y por ejemplo, por un poema, porque el rey David, David cuando era joven, era muy amigo del príncipe Saúl, eran amigos, muy amigos, ¿no? Y cuando lo matan los filisteos, él hace un poema que dice, mi amigo, dice, nuestro amor era más puro incluso que el amor que hacía las mujeres. Obviamente la amistad, por la amistad no hay lujuria, pero a eso se refiere, no, eran así, eran gays, y así reinterpretan la Biblia de una manera tremenda. Y la India, en la cultura védica, no está libre de esto. Allá los predicadores de esto reinterpretan, por ejemplo, este pasatiempo en que una vez Parvati vio al Señor, si ven tanto éxtasis por el Señor Krishna, que dijo, oye, mi Señor, ¿cómo yo quiero experimentar? Entonces se fundieron un solo cuerpo. Y entonces para experimentar el éxtasis, eso significa la naturaleza homosexual. O el pasatiempo de Mohini Murti. Esas son unas fotos de las más decentes, porque hay unas bien aberrantes, ¿no? Que ponen que el pasatiempo de Murti, de Vishnu y de señor Shiva, y dice que es una interpretación de una relación gay de los dioses, así predican. Y bueno, ya no voy a mencionar, aquí lo dice claro. Así ya creo que ya entendieron estas fotos, ¿verdad? O sea, es terrible, ¿no? O sea, para justificar eso. Y lo están predicando en India también así, esa gente. Hay páginas, no voy a decir páginas, no voy a decir propaganda, pero son cosas bien aberrantes, ¿no? Entonces, bueno, aquí está Linda Stein, una muchacha feminista que también habla unas ofensas terribles de Krishna, ¿no? Que Krishna era mujeriego y ya están muchas cosas, ¿verdad? Que, ¿cómo se llama? Y luego mitología, así, ofendiendo a Krishna, y así están predicando en India en las escuelas y esas cosas muy horribles. Sí, no crean que son gente buena, ¿no? La verdad. Y bueno, aquí voy a hablar un poquito de infiltración en ISKCON. O sea, ISKCON es, ¿cómo se llama? Tal vez para Occidente, visto los Hare Krishna, es una religión hinduista, está bien, pero ahí están, buena onda, aparecemos en Hollywood cantando Hare Krishna, y hagan un lugar aceptable. Los Harinam aparecen en muchas películas, ¿verdad? Como lo puso Prabhu Narayananda en el video Hare Krishna en Hollywood, hay como 3, ¿no? Que están, hay películas importantes en los devotos, ya estamos aceptados, ¿sí? Pero para los hindúes es el síntoma de su conquista cultural, de que el hinduismo, la cultura védica. Entonces, en la India es un prestigio ser de ISKCON, ¿me explico? Entonces, obviamente, para ellos saben que si se infiltran en ISKCON estas ideologías, como están haciendo en la Iglesia Católica,
la iglesia ya budista, los budistas tibetanos, ya permiten esas cosas también, los anglicanos también, algunas iglesias protestantes, algunas ramas católicas están ahorita en debate, aunque el Papa dice está mal no hacer, ya están predicando esas ideologías. También en ISKCON. Entonces aquí está Sarah Winter, esta dama que ven aquí ustedes se llama Sarah Winter. Sarah Winter, a ver si puedo quitar la barrita de tareas. No, bueno, Sarah Winter, ella, ¿cómo se llama? Fue una muchacha que fue captada por estos grupos cuando era joven, porque la abandonó su familia, murió su papá y su mamá, y su hermano un traficante, y ella quedó en la calle, una jovencita que en Brasil, tuvo que sobrevivir prostituidos en las calles, y fue captada por un grupo, te ayudaron, te ayudamos, todo, y luego la mandaron a un país de la Europa Oriental, es comunista, con grupos donde le dieron adoctrinación, la prepararon, así como en la Guerra Fría preparaban en Moscú a las intelectuales, para que, ¿cómo se llama?, pudieran, ella se llama Lashmi, una gatita que mi hija la rescató y hace mucho servicio, nos levanta para mongolarte, va a mongolarte todos los días y come mucho burfi y mucho prashad. Bueno, entonces resulta que Sarah Winter, ella, ¿cómo se llama?, fue activista de todo eso y explica que la adoctrinaron a predicar todas esas ideas, cómo los prepararon bien para meterse, para cómo infiltrarse en grupos religiosos, en grupos políticos, cómo hacer activismo, cómo seducir políticos, cómo seducir líderes religiosos, cómo así para ganar lugar. Y explica, aquí dice, infiltrar activistas, en especial mujeres que estén adiestradas para manipular a los líderes a través de tácticas psicológicas como la victimización, el sentimentalismo, llegar al liderazgo por infiltración silenciosa al estilo hormiga, comenzando a ser secretarias, por ejemplo, en este caso de los gurús, de los GBC, y escalando. En los grupos o células de prédica de ISKCON se están dando cursos de diversidad de género. Esto ya está pasando en algunos grupos de Latinoamérica. ¿Sí? Luego, si alguien quiere detalles, ya lo hemos reportado. Y de feminismo. Algunos hasta exigen, y algunas personas exigen que esto se normalice en ISKCON. Y llegan y ponen su carita y luego ya se inician y ellos son los sacerdotes puyares y resulta que son raros así, ¿no? Pues, son de esas tendencias. Y usan las peregrinaciones, fíjense, eso ya hemos visto, que usan peregrinaciones de así como que son palpayata, para ir haciendo como un carnaval, traen amigos que nunca van al templo y se visten de mujeres con barbas y hacen unos shows tremendos, ¿no? Cuando es un lugar sagrado, ¿verdad? Cuando, ¿no? Y ahí van a hacerlo, ¿no? Y si, no, olvídense, así está pasando ya, ¿no? En unos lugares nada más. Y siempre dicen que son una gran mayoría, pero en realidad, la realidad científica real es que son minorías casi insignificantes. ¿Y para qué apunta todo esto? ¿Sí? ¿A qué apunta todo esto? Vamos a ver nada más, fíjense, ¿por qué es importante? Porque no nada más un grupo de gente que pobrecitos hay que darle, no. Los países que ya dominan esa ideología, vamos a poner el ejemplo, Canadá, del marxismo cultural, esas tendencias avanzadas de ideología de género, como Canadá, vamos a ver las consecuencias. En Canadá se alza la bandera del país junto a la bandera arcoíris. ¿Sí? En las guarderías de niños, en los kinderes y en las bibliotecas de niños, ¿sí? Ponen a personas así, que son así de esas tendencias así más muy extravagantes, a leerles cuentos de niños gays a los niños para adoctrinarlos. En los kinder es obligatorio que los niños hagan talleres para experimentar la homosexualidad y está en los libros de lo que se llama la educación integral, ¿sí? Y están así adoctrinados. Imagínense los niños que saben de esas cosas. O sea, le digo, con todo respeto, ahí no se vean, pero y si usted protesta, lo meten le quitan sus hijos, el gobierno. Aquí están esos famosos talleres de diversidad sexual. Eso también pasa en España y otros lugares. También en Canadá ya se legalizó, se despenalizó y se legalizó la pedofilia. Y un niño ahorita de 12, si quieren que de 8, pero de 12 años, ya puede vivir con un adulto y el papá no pueden hacer nada. ¿Sí? Como este señor que es político, Justin Bieber. ¿Sí? Es obligatorio que los niños los lleven al desfile del orgullo gay y ahí vemos niños bailando bailes eróticos, o sea, que son adoptados por esas personas y los niños tienen que ver cosas que no son propias para los niños y es obligatorio. Y si alguien, una persona, ya sea médico, intelectual, político, periodista, religioso, se opone, le dan cárcel. O sea, así como los nazis o en la URSS, ¿no? Virti les puede platicar, a ver si había libertad de expresión y así, ¿no? A la cárcel. Imagínense, le cierran el templo. También ya está, ¿cómo se llama ese proyecto para la despenalización de la zoofilia? Y ya van 2 bodas de 2 muchachas que se casan con su perro. En Argentina ya hicieron la universidad, no me acuerdo si fuera del Rosario, una universidad muy importante, en su canal. ¿Ustedes saben saber qué canal es ese?
sacó un anuncio en que promueven el incesto entre madre e hijo, y padres e hijas. O sea, eso es lo que está pasando en esos países donde ya se permite esa ideología, donde ya domina a nivel gobierno. En Canadá y Inglaterra y otros países que ya está esta ideología así institucional en gobierno, se penaliza que se usen los sustantivos como madre y padre. Ya no puedo, porque es discriminación. Y ya también quieren hacer eso en las escuelas de México. Y la propaganda a favor de esta ideología de género, de esta ideología es tan grande y nunca te informan sobre las grandes masas pro vida. También el aborto, quieren meter el aborto, ¿no? Que nunca, las masas pro vida nunca te dicen. Por ejemplo, en México, el Frente por la Familia hizo una marcha pacífica de más de 600,000 personas. Ningún medio lo sacó. Muchas marchas han hecho, ningún medio lo saca. Pero te sacan puros en el cine, en las caricaturas, en todo de los niños, todo eso, ¿no? Y nadie puede, y si alguien alza la voz y quiere informar de esto, te quieren callar, te amenazan. A mí personalmente ya me he querido también amenazar las activistas de aquí de ISKCON, ¿eh? Pues yo tengo los shastas, tenemos, ¿verdad? Y podemos discutir el tema, con eso bueno que el liderazgo todavía no ha llegado a ese nivel, ¿no? Pero sí, o sea, son muy, muy intolerantes, hablan que tolerancia, pero ellos no toleran que uno cuestione, ¿no? Y quieren así, miren, crear todo este tipo de aquí. En el 2017 la ONU mandó una advertencia que si las religiones no cedían, dejaban sus viejas costumbres y permitían esto, iban a perder sus derechos de libertades. Qué bueno que no lo han puesto. Y siempre dicen que son miles y en realidad son una minoría insignificante. ¿Sí? Y como dijimos, la infiltración en la religión, ¿no? Para conquistar, porque la religión es una fuerza muy grande e ISKCON representa una fuerza muy grande para la India. Dominan ISKCON, la India va a ceder, ¿me explico? Aquí está infiltrarse en las masas. Y las iglesias, por ejemplo, en Canadá, es casi obligatorio tener la banderita, todos son bienvenidos, ¿sí? Y predicar a favor de las uniones gays, todas esas cosas así, con todo respeto, digo, en la religión, ¿no? Hay en templos hindús ahí que hacen estas bodas. Y aquí dice Prabhupada, una cita de Prabhupada. Lástima que no veo aquí la primera parte, pero dice, mira, dice, ¿cómo se llama? Los swami, los sacerdotes son pecaminosos, están apoyando la homosexualidad. Así, cuando los sacerdotes son pecadores, el público es pecador. ¿Cómo la iglesia podrá marchar? Eso lo dijo hay 31 referencias iguales de esas de Prabhupada. Dice, nuestra dificultad, los mal llamados swamis, sacerdotes, papas, que también están en el Praviti Marga, por lo que están propagando. Usted puede tener homosexualidad con otro hombre. ¿Sabes? Se está realizando la ceremonia de matrimonio entre hombre y hombre en la iglesia abierta. ¿Qué clase de hombres son? Y son sacerdotes. Solo hay que ver tales personas degradadas. Prabhupada dijo 71 referencias. Desde 1971 están registradas y antes en unas cartas por referencias, conversaciones directas, hasta julio 474 con Tamal Samagara diciendo que toda esa conducta era desaprobada, pecaminosa, degradación. Prabhupada ayudó a todo tipo de almas, pero que se reformaran. Sí, y ahorita podemos dar una clase sobre eso, ¿verdad? Como hay gente que se reforma en ISKCON. Yo conozco casos aquí en México y conozco casos de votos que tuvieron ese problema y lo dejaron atrás, como dejar de comer carne, fumar, todo eso. Se ha mejorado, en fin. Bueno, y bueno, aquí lo interesante es esto, que en India, estos marxistas culturales clásicos y neomorcistas, todos ellos, como ellos siempre están atacando la cultura védica y, ¿verdad?, utilizando los conceptos, ¿verdad?, de estos, los primeros indólogos, se llaman los orientalistas, como Max Muller, Wilkins, ¿cómo se llama? William Jones, y ellos sacaron la idea que la que todo, ¿cómo se llama? Ellos dijeron cuál era el propósito, de que solamente la cristiandad tenía historia y las demás religiones eran falsas. Y aquí dice también Max Muller, que es el que creó la cronología de la historia de la India, que es el modelo conservador. Él dice que la India no puede ser conservada ni gobernada con algún provecho para nosotros sin la buena disposición de los indígenas y para todas las medidas que deban adoptarse. La religión de los indios es una religión decrépita y que no tenía muchos años de vida, pero nuestra impaciencia por verla desaparecer no puede disculpar el empleo de medios violentos y desleales para apresurar su caída. Entonces, así se creó el modelo con gente que quería destruir la cultura de la India y sacaron que la historia de la India, que en el 1500 a.C. fue el Rigveda, con una invasión de pueblos arios, así pusieron ellos, ¿sí? Que venían decían primero que de Europa, luego de Irán, ahora dicen que es ahí del Mar Caspio, del Cáucaso. No se ponen de acuerdo, pero que es del Cáucaso. Y en el 1000 antes de Cristo fue el Samaveda, y el Atharva, y el Yayurveda en el 80 de Cristo. En fin, tiene todo ese modelo, como dice la Enciclopedia Británica, que Krishna fue un príncipe, ¿verdad? Brisny, me faltó ponerla ahí,
quien fue presumiblemente también un líder religioso elevado de divinidad en el siglo V a.C. Y de ahí sacaron una idea de que la cultura védica era después de la cultura de Harappa. Y luego, ahora, las nuevas evidencias históricas, los arqueólogos, vamos a hablar de algunos aquí, demuestran que en realidad no, que la cultura del Mahabharata, sí, es pre y de la temprana Harappa, o sea, 3000 antes de Cristo, 5000 años atrás. Hay hallazgos arqueológicos, reliquias, ¿verdad?, que muestran que tienen 3000 años de antigüedad, ¿no? Ya lanzas en Kurukshetra, espadas, todo eso se han encontrado y tienen estas fechas. Reliquias en Pravasa, donde Krishna partió, también han encontrado diferentes hallazgos así de cerámicas, diferentes anclas así de la antigüedad corresponden a 3000 antes de Cristo. Y hay muchas pruebas, de hecho ahorita vamos a hablar de ellos que han documentado esto, pero una de las pruebas más fuertes de la antigüedad de la cultura védica de Krishna, de la época de Krishna, es una estela en Mohenjo-Daro que data del año 2600 a.C., encontrada por el arqueólogo Mackay, ¿sí?, que es uno de los más grandes arqueólogos del Mohenjo-Daro a fines del siglo pasado, a mediados del siglo pasado, principios y mediados del siglo pasado, donde muestra a Krishna liberando a los árboles Arjuna, ¿no?, a Nalakura y Manigriva. Esto muestra que Krishna adoraba en Mohenjo-Daro en el 3000 antes de Cristo, como dice la historia védica que Prabhupada nos presenta y los sabios acharyas védicos. También en la arqueología del Mahabharata se han encontrado más de 35 sitios del Mahabharata, los arqueólogos. Y los más recientes ahorita fue que ya encontraron y excavaron el túnel de Varavanavata, donde se escaparon los Pándavas por la casa de Laka. Aquí está, miren, este es el lugar. Y también encontraron carros hechos así en un lugar que se llama Sanauli. Es una villa que está cerquitita de Kurukshetra, carros de bronce dorados, así que eran como los que usaba Krishna Arjuna, que escribe el Mahabharata. Y ya los estudios que le hicieron, ¿verdad?, con los métodos de fechado más así de punta, es que tienen mínimo 2000 años antes de Cristo. Son de la época, muy cercano a la época de la batalla del Kurukshetra. También toda la geografía histórica está ahí y concuerda con los textos más antiguos del budismo, que son de mucho, o sea, son épocas muy antiguas también. Y todo eso lo documentamos en mi libro, ¿verdad?, que se llama Una revisión histórica de la antigua cultura de la India. Los descubrimientos del río Saraswati, también los satélites con rayos láser, con rayos creo que gamma o X, rastrean la Tierra y pueden encontrar así los ríos sumergidos. Y encontraron todo el cauce del río Saraswati y ya lo están escarbando y exactamente han encontrado parte del río Saraswati que secó. Y secó según estudios geológicos en el 2000 antes de Cristo. Y se habla que estaba fluyendo, se habla en el Bhagavatam y el Mahabharata, y que Balaram, de hecho, hizo un peregrinaje. Y se han encontrado 1000 sitios arqueológicos en el curso del río. El Bhagavatam y el Mahabharata escribe que había muchos poblados en el río y había santuarios, y se encontraron santuarios esos, así como Chakratirtha, Manutirtha, Bindusarovara, etc. Entonces eso muestra que sí, efectivamente, la antigüedad tanto de los textos como de la historia védica es correcta. Y la prueba de las pruebas más fuertes, porque se utiliza la matemática, ¿cómo se llama?, la astronomía matemática histórica a través de software de computadores que se hacen los cálculos, es la arqueoastronomía. Y es una famosa cita de Cherston, es un astrólogo que en fin de cuentas dice que de todas las ciencias, solamente la historia es la que está sujeta al capricho del humano, no se puede repetir, no se puede comprobar tanto como es, por ejemplo, la astronomía, ¿no?, la trigonometría, todo. Entonces, que la historia siempre está sujeta a muchas variables sociales y de antojos humanos, ¿no? Pero en cambio la astronomía es una ciencia muy perfecta, porque los historiadores así conservadores rechazan estas evidencias, ¿no?, que son con pruebas matemáticas y todo eso. Entonces, una de las eras que marca, digamos, que ayudó más a fijar la época cuando Krishna partió, fue el comienzo de Kali Yuga, porque en la India hubo 3 eras. La era de Revikan, que fue en el 57 a.C., la era Saka en el 78 a.C., de los reyes Saka, Saka Abda, dice Prabhupada en sus libros, la era del rey Brikan. Y todas estas eras se basan en una era que gobernó a la India casi por, ¿qué digamos?, 3000 años después que quizá partió, que es el calendario de Kali Yuga. Y todavía se utiliza en astronomía para los cálculos de los calendarios panchangas de la India, el calendario védico que usamos nosotros. Tiene esas bases, hay parte, todo. Y está en los textos Surya Siddhanta y otros, que cuando empezó, según la alineación de los planetas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Empezó
en el 18 de febrero del 3102 a.C. Fue la entrada oficial de Kali Yuga, cuando todos los planetas se alinearon para entrar a Kali Yuga. Y eso también algunas evidencias epigráficas lo corroboran, como la del rey Pulquensis II. Encontré en la ciudad de Ayole, también descubiertas bandejas de cobre en Belgul y Mindapur, que dan esas fechas exactas de la entrada de Kali Yuga. Fuentes, o sea, libros como el Yoti Vidavarbhana de Kalidas, la cronología dinástica, ¿cómo se llama? Los documentos de la cronología de las dinastías de Nepal también corroboran esta fecha. Los documentos de la cronología de los reyes de Hastinapur, hasta el rey Vikramaditya, también corroboran esta fecha. Incluso el texto árabe Tat-i-Ehin de Al-Biruni, que fue un erudito musulmán que vino a hacer un estudio de la India antes de la invasión para saber cómo era la cultura y todo, y después vino la invasión. Habla también de esta fecha y habla de Krishna Yamabhumi, que Krishna nació en ese lugar y todo. Y el Airavata fue un gran sabio védico, un gran astrónomo devoto de Krishna, que hasta la fecha hay 2 institutos en India que se llaman Airavata. Hay un cráter que se llama Airavata. Hay un satélite artificial de la India que se llama Airavata. Y fue el padre de la trigonometría y tanto fuentes islámicas y europeas lo citan a él, porque fue un gran sabio en astronomía. Y él también calculó que esta fue la fecha de la época del Mahabharata. Y aquí están las constelaciones. Y digamos que las investigaciones más recientes, hechas por el doctor Narahari nos muestran esto, ¿no? Aquí está, mire, cuándo fue la batalla del peregrinaje de Balaram, el 1 de noviembre del año 3067 a.C., ¿sí? La guerra comenzó de Kurukshetra el 22 de noviembre del año 3167 a.C. Fue cuando fue empezó la batalla de Kurukshetra, por las constelaciones que escribe el Mahabharata. El solsticio de invierno, ¿verdad? El 13 de enero, que fue cuando, y luego murió el 17 de enero, cuando partió, según las constelaciones que dice el Mahabharata, fue eso. En fin, ahí se puede, en el seminario de Bangalore 2003, se detectó oficialmente que la guerra del Mahabharata comenzó el 22 de noviembre del año 3067 a.C. Por lo tanto, parece que la guerra del Mahabharata tuvo lugar no en Dwapar Yuga, sino en el año 36 del actual Kali Yuga. Así es. Porque eso es lo que dice, ¿verdad?, los textos, que fue la confluencia de las 2 eras. Aunque oficialmente también Krishna no partió exactamente entre Kali Yuga, como dice el Bhagavatam un poco después, pero es la fecha oficial, así como la era cristiana se basa en el nacimiento de Cristo, que está mal calculado por 5 años de diferencia, o el calendario islámico se basa por la partida de Mahoma a Medina, de Medina para tomar la Meca, así también Kali Yuga. Y el nacimiento de Krishna también se puede calcular perfectamente ahorita, y hubo un astrónomo y algunos otros astrólogos yotirs que sacaron la fecha para el 3128 a.C., pero eso no fue la última datación, el 12 de julio, sino que el doctor Richard Thompson, Sadaputta Prabhu y el doctor Narahari Shah demostraron que con la última tecnología de software matemático astronómico, que las constelaciones del día del nacimiento de Krishna corresponden al año 3107 a.C., es decir, 5.267 hasta el día de hoy. Bueno, hasta el día de hoy que hice esta ponencia. O sea que esta edad es la que Krishna, en esta edad que tenemos más o menos 100 años cuando fue la guerra del Mahabharata, ¿verdad? Así es, en el tiempo por la gente vivía más años. Muy bien. Entonces, todo esto demuestra, ¿verdad?, que las bases védicas son muy sólidas y todas esas invasiones son, digamos, la gran guerra cultural. Prabhupada explica en el 10º canto, ya para terminar, que los devotos deben prepararse académicamente, bueno, algunos devotos, para refutar todas estas teorías azúricas, ¿verdad?, estas gentes. Lo dice en el 10º canto, cuando está madre de Bhakti orándole a Krishna, ¿verdad? Cuando está en su vientre, cuando Kansa mataba a los niños, porque los asuras actuales así siempre están atacando la cultura védica. Y bueno, gracias a Krishna, ya el Instituto Bhaktivedanta ya tiene su propiedad en Gainesville, Florida, de Higher Studies, y también va a estar el Instituto de Estudios Hindúes también, que va a ser, digamos, va a estar el inicio de la primera universidad ya en Estados Unidos, ¿verdad?, de votos, para presentar toda esta gran ciencia, cosa que ya se está haciendo en Hungría, en Bélgica y también en Oxford, Inglaterra, ¿verdad? Y es un gran servicio que Prabhupada quería que se hiciera también. Y bueno, estos digamos que son los grandes temas. Es un tema que yo sé que hay gente que los ideólogos de esas teorías se enojan cuando uno habla de esto, pero digo yo, pues es un tema que se puede dialogar, se puede discutir, se puede analizar, hay evidencias y que queremos que los dos sean conscientes de estos peligros que afrontan o las grandes guerras contra la cultura védica que hay ahorita, ha habido y que hay en la actualidad. Bueno, pues me da mucho agradecimiento de veras poder servirlos. El mapa especial del Bhagavatam, ¿no?
que todas las constelaciones que dicen el Bhagavatam corresponden al año 2000. La más reciente es Durva Loka, que estuvo en el año 2600, donde dice el Bhagavatam. En fin, que el Bhagavatam tiene una antigüedad también antiquísima. Así es. Bueno, vamos a parar aquí. Disculpen, mejor se aburrieron un poquito con tantos datos. Y bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguno de ustedes, pues con mucho gusto podemos tratar de resolverla. Hare Krishna. Muchas gracias, Prabhu, muy amable. Seguro que esto es mucho mejor hacerlo con tiempo y toda una pizarra y todo eso para poder darle un seguimiento adecuado. Pero de todas maneras sirve como alerta para estar prevenido en cuanto uno pueda presentir alguna desviación o algo así, ¿verdad? Como usted dijo, hay que estar siempre pendiente a los libros de Prabhupada y a los devotos que están fijos para que nos cuiden de todo tipo de desviación que se filtra a veces, ¿no? Y eso que ahora Prabhupada recién se fue, porque, por ejemplo, podíamos hablar de otros movimientos que demoraron años en desviarse. Prabhupada se fue hace poquito y dijo que era por 10.000 años y hace 50 años. Y ya a veces podemos ver que hay desviaciones. Así es. Así que cuidarse mucho. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Algunos se han ido. Parece que fue con muchos datos y eso cuesta seguir. Sí. Bueno, lo van a ir viendo. Déjame ver si hay algo en Facebook. Sí, lo escucho, Prabhu. Sí, o sea que luego a veces porque tienen deberes y pero luego la escuchan, como queda en el disco, en su grupo, al rato la van a estar escuchando. Yo veo que luego así también hacemos una clase y después llega a 300, 400 personas, pero tarda un poquito. No, sí. De hecho, eso que usted dice es muy cierto. Yo paso todo el día escuchando 3, 4 clases por día y escucho sus clases también cuando las veo. Yo también escucho la Que siempre... yo escucho la clase de... ¿Cómo es que usted da el ejemplo? Que ya me lo sé, que para entrar al bar de los cowboys, uno tiene que estar vestido de cowboys. Sí, sí. Sí, o sea, esto yo creo que queden claro. O sea, no estamos hablando de personas así, no, sino de agrupaciones que, por ejemplo, les voy a comentar esto, ¿cómo se llama? No tenemos nada contra personas que tengan X orientación ni nada. De hecho, ISKCON es el único grupo que no ha hecho marchas contra nadie, contra ningún grupo de estos. Nunca fuimos, aquí en México nunca salimos a protestar contra nadie. Y ISKCON respeta, ¿no? La cultura védica, si ustedes van a ver en la India, hay, digamos, tendencias de todas, ¿no? Pero nunca hay así en los Vedas mandatos de asesinar a gente por X tendencia, ¿no? ¿no? De proteger a la mujer, sí, eso estamos de acuerdo, todo eso estamos de acuerdo. Lo que sí, nosotros vemos que, por ejemplo, los socialistas, comunistas, cuando tomaban el poder, usaban a esta gente, porque cuando tomaban el poder, masacraban a esta gente, ¿no? Y en la cultura védica nunca se manda a matar gente así, ni nada de eso, o sea, se respeta hasta las hormigas, nosotros respetamos a todo. Y hablando ya de eso, yo conozco personas que aquí en México, varias personas, ¿no? Que tuvieron así como nosotros tuvimos antes de venir al movimiento, comimos carne, nacieron familias de comer de carne, o otras costumbres así, y las dejamos para ser devotos de Krishna, ¿verdad? Conceptos también, los dejamos y dejamos, así yo conozco devotos que han superado tendencias, y no nada más de aquí, también de otras religiones, y así, y son famosos por eso. Entonces, nosotros no queremos tampoco tenemos un programa de congregación para que la gente que quiera superarse realmente pueda ir a su paso. Pero lo que sí queremos es que no se instale eso, se oficialice, se normalice, como quieren hacer estos grupos del neomarxismo, ¿no? El marxismo cultural, porque se ve que tienen un objetivo que no es ni ayudar a esas personas. La prueba está que en Cuba, por ejemplo, en Guanacaíbe, en los campos de concentración de reeducación, mataron. El Che Guevara fue un asesino de personas así, ¿no? En Rusia también, los nazis también hicieron eso. O sea, en la cultura védica no hay eso.
No hay eso, ningún mandato de matar. Simplemente no se respeta, ¿verdad? En India a los yigras, que son personas que se hacen eunucos, se les da caridad, me explico, nunca se les maltrata, ellos piden que su caridad se les da su caridad y nadie los jura, al contrario, los piden bendiciones la gente, o sea, no hay nadie de hacer mal, no estamos contra nadie de nada de eso. Y a mí me ha ayudado mucha gente de esta en las universidades, me han ayudado a conferencias, me compran muchos libros de Prabhupada, profesores, y son muy respetuosos, ¿no? Pero esos, los grupos esos, que son muy diferentes a esta gente, los activistas, sí son gente que traen otros propósitos, que ni tienen como meta ayudar a estas personas, o sea, ni a nadie, ni a las mujeres. A fin de cuentas, lo que quieren es tomar poder y luego, pues miren a dónde vamos, ¿no? A dónde, cómo está Canadá. Ya dimos ejemplos, ¿no? O sea, más sencillo, pero De hecho, estaba escuchando una entrevista que un devoto hizo hace poco a una persona homosexual que es devota, lo cual no hay problema con que homosexuales sean devotos, ¿no? O sea, todo el mundo tiene sus contaminaciones. El heterosexual puede ser peor persona que un homosexual, ¿no? Puede ser un degenerado pervertido, o sea, violador o abusador o lo que sea. Y eso no lo hace mejor persona que una persona con tendencia homosexual. Todos venimos con diferentes contaminaciones, como el alcohólico, el drogadicto, diferentes, ¿no? Pero a veces se toma ciertos puntos o cartas de Prabhupada que están dictadas para casos particulares, ¿verdad? Como algo de regla general, ¿no? Ah, bueno, está bien, entonces cásate y bueno, y tengo una familia o cosas así, y eso no es así, ¿no? Eso hay una equivocación ahí grosa, lo cual uno se tiene que basar en los libros de Prabhupada, ¿no? No en ciertas intrusiones que Prabhupada a veces da, como por ejemplo, una vez recuerdo que fue un devoto conocido mío a ver al maestro espiritual y decía que él tenía problemas porque tenía una adicción a la Coca-Cola y no podía dejar de tomar Coca-Cola. Entonces, gurú le dijo, bueno, está bien, sigue cantando Hare Krishna y también toma tu Coca-Cola y después con el tiempo la vas a dejar. Pero entonces el devoto dijo, ah, bueno, no voy a decir el nombre del gurú ni nada, liberó la Coca-Cola. No, y eso no es así, ¿no? Entonces, en este caso pasa algo similar. sí, o sea, no estamos hablando de que ahorita son ideologías que utilizan a gente que tiene algún problema para utilizarlos de carne de cañón, ¿no? Para mandarlos a militar ideas así, infiltrar ideas así que tienen otro objetivo. Ahí están los objetivos escritos en sus manifiestos, destruir la moral, destruir la base de la familia, destruir la base de la religión, todo eso. Entonces, aquí es una cosa muy diferente. Y se puede hacer una conferencia sobre eso, hay muchos especialistas, ¿no? De eso. Lo que les puedo decir es esto, Prabhupada, hay 31 citas de Srila Prabhupada. Prabhupada hizo concesiones, si alguien no puede dejar de comer, bueno, que no coma carne, ¿verdad? Así decía la gente, ¿no? Como para que vayan a superar. Si el bebedor, bueno, que piense que el alcohol es el sabor de que se va purificando así, poco a poco. Prabhupada dejó ciertas concesiones, son enseñanzas periféricas, pero de eso no es una sola concesión. Él dijo que la instrucción que él dio es que las personas que tengan esa tendencia o bien lo que deben de hacer es casarse con el sexo opuesto, crear una familia y purificar esa tendencia. Eso es lo que dijo Prabhupada Ram Roy, son instrucciones claritas, y hay casos muy notados en ISKCON de eso. Yo conozco un caso de una persona como ya entró mayor, dejó tras todo eso y guarda celibato suyo, y él nos ha dicho, nos ha platicado que él recobró su naturaleza, o sea, incluso llegó a empezar a casarse, pero con una de otro. Digo, no, me gusta mucho, o sea, me digo que vuelve a su naturaleza normal. Entonces, y hay muchos casos también en otras religiones, hay terapeutas en Estados Unidos, aquí en Guadalajara, y el gobierno ya lo permite, siempre que la gente sea mayor de edad, que decía superar eso y han salido de esas cosas. Entonces, son cosas que si se tratan con una buena terapia, pueden superarse si la persona quiere, como puede. Pero me refiero a querer, digamos, es como si alguien tiene una debilidad y ensaltarlo como eso. O sea, Prabhupada dijo que no podemos apoyar eso porque dijo que ese era el síntoma de la degradación. 31 citas. Prabhupada condenó eso, que síntoma que... Hay muchas citas de Prabhupada, entonces no podemos cambiar las citas de Prabhupada, ¿sí me explico? No podemos enseñar, no hay nada que
diga. Solamente hay una cita que Prabhupada dice que a una persona que le escribió, que no era devoto, se llamaba Jennifer, ¿sabe el nombre Jennifer? No sé si es su nombre real. Una persona que quería, que estaba así como que, creo que, bueno, yo escucho que dicen que quería cambiar sexo, no sé, no sé la investigación que contesto, pero Prabhupada dijo, o eres hombre o eres mujer, pero no estés en otra cosa, o sea, te vas a operar, espérate, ¿verdad? O eres hombre, y ya, punto, pero no estés en los dos, eso no está bien. Y así Prabhupada dijo, ¿no? Pero no, eso No, es una persona. y no solamente me refiero a eso, sino también en otras tendencias que hay, por ejemplo, que a veces veo que algunos miembros del movimiento se dejan llevar por tendencias sociales, como por ejemplo el aborto o cosas así, ¿verdad? O la marihuana o cosas así. Pero principalmente lo del aborto, que es un tema que hay devotos que apoyan eso, ¿verdad? Inclusive, con todo respeto, estos son cosas del gobierno que hacen para ganar votos, ¿verdad? Entonces, incluso les pasa a veces a los jóvenes. Me recuerdo que si uno, por ejemplo, no era de izquierda cuando era joven, no estaba fuera de onda. ¿Cómo que no eres de izquierda o cosas así, ¿no? Entonces quedaba como fuera de onda, ¿no? sí, sí. Fíjense que yo conocí un profesor muy piadoso que se llama Juan Miguel de la Mora, está en México, él aquí en Saltillo lo conocí, bastante joven y tiene un doctorado y le gustó mucho, leyó la vaguita, le gusta mucho. Él había sido adoctrinado en eso, cuando estuvo en España lo adoctrinaron en todo eso, y me enseñó un libro que tenía de los manuales de instrucción para los activistas comunistas, que tienen tratados para todas las religiones, y tienen una crítica completa de la filosofía marxista al Bhagavad Gita, a Krishna, todo. O sea, y cómo poder, había un manual de cómo entrar en su religión, cómo poderlas convencer a los hindúes. Tiene manuales, o sea, esa gente es bien organizada. Entonces, sí es una campaña y mucha gente que está en eso, que apoya las cosas, ni siquiera está haciendo que está siendo utilizado. ¿Sí me explico? ¿Sí? O sea, está siendo... Yo creo que usted tendría que republicar otra vez la entrevista que le hizo a Ishvaku Prabhu. Cada tanto ponerla. La entrevista que le hizo a Ishvaku, ¿se recuerda? Sí, pasa la... Eso tendría que volverla a publicar otra vez cada tanto. Uno se da cuenta de las atrocidades que hacían la gente en general. Sí, sí, cierto. O sea, por ejemplo, el problema está que estos son grupos ya deliberados para atacar, dominar el mundo, así. Y están utilizando a la pobre gente que tiene una situación u otra de diferentes tendencias para lograrlo, ¿no? Es la guerra más fuerte porque usted si ve las noticias en la tele, sale un anuncio de esas cosas, a favor de eso. Está el periódico, sale otro anuncio, o sea, hasta en las caricaturas de niños, ¿no? Se quejan los padres de eso, ya están, en la escuela también ya sacan cosas. O sea, espérame, una cosa es que nosotros respetemos y es de faltar el respeto a la gente, independientemente del respeto, nunca para tratar a nadie. Eso, nosotros no maltratamos ni una hormiga, hombre, ¿cómo vamos a maltratar a gente? O sea, nosotros respetamos, entonces, así también todos debemos respetarnos mutuamente, debemos de hacer un respeto mutuo para todos. Y todas las personas deben entender, bueno, si esta religión nunca me ha atacado, nunca me ha hecho mal, ¿por qué voy a hacerle un mal? ¿Por qué voy a meterme ahí a querer meter mi fuerza, mis cosas, ¿no? Entonces, esa gente está financiada. Yo conocí profesores que me han dicho muchos académicos, estuve en todo ese ambiente, ¿no? Y conocí que recibían becas mensuales ahorita digamos, no sé, pero vamos a, ahorita serían como cerca de unos, al mes, recibían casi como unos $500 al mes por parte de los soviéticos para predicar sus entrenamientos, así como tipo Bhakti Drisha, así, para predicar así, la guerra fría. Y los activistas de eso ahorita también, claro que reciben mucho apoyo. Reciben mucho apoyo Bueno, Prabhu, aparentemente no hay preguntas de esto, así que no queda más que agradecerlo por su tiempo y realmente de mi parte es muy apreciable que alguna persona se tiene que dedicar y es muy necesario que en el movimiento personas que se tengan que dedicar a recopilar datos y información ¿no? Que es muy importante, lo cual generalmente nosotros no prestamos atención, ¿no? Pero es muy apreciable que una persona así como usted
se dedique a la recopilación de todos estos datos y para informarnos. Así que muchas gracias, muy amable, no solamente para usted, sino para su devota familia. Gracias. Nada más un último, nada más noticia. Antes de la pandemia iba a haber un congreso en India que se llama Revisión de las nuevas cronologías de la historia védica. Y me invitaron, me iban a pagar todo para ir para allá. Nada más que vino la pandemia, entonces estamos en espera a ver qué pasa para estar en un congreso cada casi como una semana. Entonces vamos a estar ahí presentando la antigüedad del Bhagavatam, todos esos temas. Y sí, siempre hay una sección que hablan de este tema, se los digo, pues, presentan así, viendo esos temas. Bueno, muchas gracias, Prabhu. Hare Krishna, muy amable. Sí, gracias. Reverencias a todos los devotos. Hare Krishna, gracias. Haribol.